Capítulo 5. El lenguaje del espíritu. Día 1. Me encanta cómo The Message, que es una versión de la Biblia en inglés, presenta este encuentro personal con Dios. La expresión del lenguaje de lenguas es una interacción poderosa que ocurre solo entre tú y Dios. Vea 1 Corintios capítulo 14, verso 1 al 3. En el capítulo anterior, observamos 4 diferentes clases de lenguas identificadas en el Nuevo Testamento. Lenguas como una señal para los no creyentes o incrédulos. Lenguas para la interpretación en la iglesia. Lenguas para la oración personal y lenguas para la intercesión. Los primeros 2 tipos de lenguas son para el uso en el ministerio público, entre 2 o más personas, mientras que las últimas 2 son para nuestro tiempo de interacción privada con el Espíritu de Dios, el cual puede incluir a ambos, el habla en lenguas y hablar del entendimiento en lenguaje de la tierra. Juntas, esas expresiones comprenden lo que es el lenguaje del Espíritu. Nuevamente, para clarificar, al referirnos a estas expresiones como privadas, no quiere decir que son para usarlas solamente cuando una persona está sola. Por el contrario, las expresiones privadas en un lenguaje celestial son usadas con sensibilidad en presencia de aquellas que la Biblia llama indoctos o incrédulos. Estas expresiones pueden ocurrir cuando una persona está sola o en compañía de otros creyentes que entienden esta manifestación del Espíritu. Es similar a la manera en que yo tendría cierta conversación privada con mi familia, la cual no tendría frente a un grupo de conocidos que no pudieron entender de lo que estoy hablando. Vea 1 Corintios capítulo 14, verso 22 al 25. Note que Pablo se refiere al uso de lenguas en 1 Corintios capítulo 14, verso 2 como lenguaje privado, traducción directa de la versión The Message. Tristemente, muchas iglesias han malentendido o simplemente eliminado el don maravilloso de las lenguas privadas porque no se dan cuenta de que la intimidad requiere un tiempo y un lugar apropiado. Hay un tiempo y un lugar en que una pareja disfruta la intimidad. ¿Es este tiempo antes del matrimonio? No. ¿Es en un lugar público? Ciertamente no lo es. Lo que es bello y ordenado por Dios en un lugar puede ser de mal gusto e inapropiado en otro. Dios creó la intimidad sexual para que ocurran en privado, solamente hasta después que se hayan intercambiado los votos matrimoniales. De la misma forma, ciertos tipos de lenguas deben ser expresados solo en privado porque su propósito es para la intimidad. La expresión correcta de intimidad espiritual, como la intimidad física, conllevan en sí un lugar y tiempo específico. ¿Deberían los cristianos abstenerse del regalo del sexo porque la humanidad ha pervertido el propósito y diseño de Dios para el mismo? Claro que no. En una forma similar, no podemos descontinuar o menospreciar el don de lenguas. Soy consciente de que muchas iglesias han visto el don de lenguas mal usado y hasta abusado. Sin embargo, no debemos negarnos a educar al cuerpo de Cristo acerca de este don, simplemente porque algunos han hecho mal uso del mismo. Por eso es que en este capítulo quiero explorar la naturaleza íntima de nuestro lenguaje celestial y ayudarle a desarrollar un mejor entendimiento de su propósito y significado en nuestras vidas. Recuerde, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Mientras usted se rinde a la sabiduría de la palabra de Dios,
el Espíritu le revelará toda la verdad. Pause por un momento e invítelo a este tiempo de aprendizaje. Pídale que remueva de su mente toda idea preconcebida o toda creencia que sea contraria a su palabra. Usted nunca podrá experimentar la plenitud de Dios si permite que su entendimiento finito defina y limite su infinita grandeza. El presidente y el rey. Como ciudadano de los Estados Unidos de América, me honraría recibir una invitación a cenar con el presidente. Nuestro presidente es una de las personas con más conocimiento y más poder sobre la faz de la tierra, considerando las numerosas agencias que están a su disposición. Hay muy poca información que no pueda obtener. El conocimiento del presidente acerca de los asuntos de nuestro país exceden a los míos. Él es el comandante en jefe, mientras que yo soy un ciudadano que no tiene ningún puesto gubernamental. Por lo tanto, cuando discutimos los asuntos de nuestra nación, el presidente tendría que hablarme a un nivel que yo pueda entender. Si no lo hace, no me podría relacionar con él, porque para que exista una comunicación exitosa se requiere afinidad. De la misma forma, cuando yo me comunico con el Rey del universo, no hay manera en la que yo me pueda comunicar con él a su nivel. El presidente de los Estados Unidos podrá saber mucho acerca de los asuntos de nuestro país, pero Dios lo sabe todo. Nada le es oculto. Cuando oro bajo mi propio entendimiento, estoy limitado a lo que veo y a lo que sé. Dios no se satisface con este nivel de intimidad con sus hijos. Por lo tanto, Él ha hecho posible que nos podamos comunicar con Él a su nivel, lo que ha hecho a través del don de su Espíritu. Es como si Dios dijera: no quiero simplemente comunicarme con mis hijos en un nivel por debajo de mi conocimiento, entendimiento y sabiduría. Yo quiero que tengan la habilidad de entregar en un compañerismo profundo conmigo. Así que les voy a dar a mis hijos un ayudador, mi Espíritu. La presencia y comunicación del Espíritu Santo hace posible que podamos experimentar una profunda intimidad con el Creador. La voluntad y caminos de Dios sobrepasan en gran manera nuestro entendimiento, pero cuando oramos en el Espíritu, no oramos de acuerdo a nuestro entendimiento. En lugar de esto, oramos de acuerdo a la voluntad de su Espíritu. ¿Pudo entender esto? Cuando oramos en el Espíritu, oramos de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Un lenguaje de guerra. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes gobernantes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, verso 12. Algunas veces se nos hace fácil olvidar que Satanás ha declarado una guerra sin cuartel contra la humanidad. Su estrategia siempre ha sido separarnos de nuestro Creador, la misma fuente de nuestra vida. Pero Dios es consciente de los trucos del enemigo. En su infinita sabiduría, Dios desarrolló una estrategia secreta para frustrar los planes de Satanás. Pablo lo describe en 1 Corintios capítulo 2, versos 7 al 8. Sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido,
porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pablo está describiendo el poder de la cruz, un misterio que estaba previamente escondido, pero fue revelado después de que Jesús murió y fue resucitado. El sacrificio de Jesús en la cruz nos dio el acceso a una relación cercana con Dios. De esta manera, también está frustrando los planes anticipados de nuestro enemigo. Los planes de Dios para la cruz no es el único misterio que estaba escondido de los gobernantes de esta era. Hay muchos aspectos de la sabiduría de Dios, su palabra, que ha estado escondidos y pueden ser descubiertos y discernidos solamente por su Espíritu. Como creyentes se nos ha dado acceso a estos misterios a través de la comunión con el Espíritu. Como mencioné anteriormente en el libro, Dios no está satisfecho con el mero hecho de salvarnos. Él también nos otorgó posición en Cristo y nos ha confiado autoridad y poder sobre el mismo enemigo que ha estado atormentando por tanto tiempo nuestras almas. Ahora somos herederos y guerreros en el reino de Dios, y nuestro propósito es avanzar la causa de Cristo. En su sabiduría Dios ha creado una vía para comunicar secretamente sus planes perfectos a aquellos de nosotros que peleamos por su causa. Para poder comunicar furtivamente los planes y la información en tiempos de guerra, la milicia desarrolla lenguajes enteros. Con frecuencia desarrollaban códigos complejos y se comunicaban por frecuencias protegidas. ¿Por qué hacían esto? La clandestinidad es imperativa para la seguridad de las vidas y el éxito de las operaciones. Si el enemigo descubre sus planes, él puede planificar un contraataque. Como hijos de Dios se nos ha dado acceso a la frecuencia secreta del cielo a través del Espíritu, permitiéndonos descubrir los misterios de las estrategias de Dios sin exponer al enemigo los planes de nuestro comandante. Pablo continúa diciendo: no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Efesios capítulo 6, verso 18. Hay una razón por la cual Dios nos ha dado la orden de orar. Como guerreros en la tierra, nosotros somos los que combatimos las fuerzas de las tinieblas. Una de nuestras armas más formidables es la oración en el Espíritu. Esto mantiene al enemigo desinformado acerca de los planes y propósitos detrás de las estrategias de Dios. En algunos casos, Dios mueve el corazón de una madre para que comience a interceder por su hijo. Ella tal vez no tenga idea de lo que está sucediendo en la vida de él. Lo que sí sabe es la urgencia que siente del Espíritu para que comience a orar. Mientras intercede en su lenguaje celestial, ella literalmente está dando órdenes en la atmósfera espiritual y orando la perfecta voluntad de Dios sobre su Hijo. Por esta razón se nos dice: y con dirección sabia se hace la guerra. Proverbios capítulo 20, verso 18. Nuestro lenguaje celestial trasciende nuestro entendimiento y no está limitado por el espacio o el tiempo. Cuando oramos en el Espíritu se nos olvida la dependencia que tenemos en nuestro entendimiento y nos apoyamos en lo vasto de su infinita sabiduría. Esta es una de las muchas razones por las que Pablo dijo: quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Primera de Corintios capítulo 14, verso 5. El enemigo no puede descifrar nuestro lenguaje celestial.
ya que es un intercambio íntimo entre Dios y sus hijos. Por lo tanto, es muy efectivo para frustrar los planes del enemigo en contra de nosotros y nuestros compañeros creyentes. Miren, les he dado autoridad sobre todo el poder del enemigo. Lucas capítulo 10, verso 19. Nosotros los creyentes hemos sido equipados para avanzar el reino de Dios enérgicamente. Mateo 11, verso 12. La iglesia es el cuerpo de Cristo en esta tierra. Como hemos establecido con anterioridad, Jesús ya no reside físicamente aquí. Nosotros somos los embajadores y guerreros del reino de Dios. Somos los que cargamos y administramos su poder transformador a aquellos en necesidad de restauración, libertad y redención. Pero nunca podremos ser el cuerpo de Cristo para este mundo perdido y moribundo sin la llenura de su espíritu. Satanás y sus secuaces no sienten ningún miedo de nosotros, pero se aterrorizan por quienes somos en Cristo y del poder que se nos ha cedido como hijos e hijas del Altísimo. Día 2. Un lenguaje para la intimidad. Mi esposa y yo hemos estado juntos por bastante tiempo, al grado que hemos desarrollado nuestro propio pequeño lenguaje. Yo puedo decir simplemente Akai, y mi esposa sabe lo que quiero decir. Mire usted, cuando estábamos recién casados parecía que todo ministerio nuevo tenía alcance internacional en su nombre. Así que Lisa y yo decidimos empezar Abrazo Conejito Alcance Internacional. Akai. Nos mirábamos y decíamos Akai, y ambos sabíamos que era tiempo para un abrazo o un besito. Cualquier otra persona que nos escuchara probablemente se sentiría preguntando, ¿de qué están hablando estos dos? Si parecía un lenguaje tonto, pero era un lenguaje íntimo que solo Lisa y yo conocíamos. Eso es solo uno de los muchos ejemplos de métodos para la comunicación íntima que hemos desarrollado entre nosotros. De la misma forma, orar en nuestro lenguaje celestial nos permite comunicarnos íntimamente con Dios. Alguien podría decir, pero John, yo no entiendo lo que estoy orando. ¿No dice la Biblia? Porque si yo oro en lenguaje desconocido, mi espíritu ora, pero mi interior queda sin fruto. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 14. Sí, eso es cierto, pero por lo mismo es que el versículo anterior dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 13. Cuando yo oro o tengo comunicación o comunión con Dios en lenguaje, le pido que me dé de la interpretación de mis oraciones. ¿Sabe qué sucede? Ideas, sabiduría y revelación comienzan a despertarse en mi espíritu como burbujas. La mejor manera que conozco para describir esto es como el aire atrapado en burbujas que vienen de las profundidades del mar. Están siendo liberadas de lo profundo de mi ser a la superficie de mi mente o entendimiento. Cuando me cruzo con algo en la escritura y digo, no lo entiendo, también digo, Espíritu Santo, enséñame. Luego comienzo a orar en lenguas. La revelación tal vez no venga inmediatamente. Usualmente viene más tarde cuando estoy manejando, bañándome, relajándome o jugando golf. De repente me cae el 20. La revelación de esta respuesta es el resultado de la intimidad con el Espíritu. Yo le pedí su punto de vista. Dios le revela sus misterios a los humildes. Mientras nos humillamos, pida la guía del Espíritu.
experimentaremos una profunda intimidad y recibiremos más revelación espiritual. La misma verdad se aplica al poder espiritual. Pablo escribió palabras directamente habladas a él por el Espíritu de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 9. La gracia de Dios, la cual es su poder, ha sido otorgada sobre los que son humildes también. A esto se refiere Pablo cuando reconoce sus debilidades. Una medida mayor del poder de Dios descansa sobre usted mientras se humilla y se rinde a la infinita sabiduría de su espíritu. Esto también es el resultado de la intimidad con el Espíritu. Nuestra sociedad occidental se basa en los resultados. Muchas veces, si no vemos el resultado inmediato de nuestros esfuerzos o inversiones, perdemos nuestra determinación. Lo que debemos entender es que cuando oramos en el Espíritu, estamos invirtiendo en nuestro futuro. Algunas veces toma tiempo antes de que la revelación salga a la superficie de nuestro entendimiento. Orar en el Espíritu requiere fe, porque comienza donde termina nuestro entendimiento. Reta nuestra fe e incrementa nuestra capacidad para entender la sabiduría de Dios. Orando con el entendimiento. El enfoque de este capítulo es orar en el Espíritu. Sin embargo, orar en nuestro entendimiento es algo extremadamente beneficioso también. Pablo lo hace claro que debemos orar ambos, con el entendimiento y en el Espíritu. Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Primera de Corintios capítulo 14, verso 15. Cuando oro con mi entendimiento, mi mente se edifica directamente. Provoca una pasión y emociones preciosas. Me conecta con quien sea la persona por la cual esté orando. Lisa, mis hijos, mis amigos, mis empleados. De la misma forma, cuando hablo de mi entendimiento para declarar las grandezas de mi Padre, me embarga un sentimiento de agradecimiento. También hay momentos cuando oro con el entendimiento de acuerdo a la dirección del Espíritu. De hecho, esta es otra forma de orar en el Espíritu. Pero a menudo oro en el Espíritu primeramente y luego Dios me da la interpretación o el entendimiento de lo que acabo de orar, y palabras de entendimiento fluyen de mi boca como un río. Mientras escribo acerca de la importancia de orar en el Espíritu, no estoy de ninguna manera minimizando la necesidad de orar con el entendimiento. Lo que anhelo comunicar es que una vida saludable de oración incluye ambas, lo que se hace en el Espíritu y la que se hace con el entendimiento. La fuente de nuestra vida. Proverbios capítulo 20, verso 27 dice: Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Las maravillas del Espíritu de Dios son iluminadas y primordialmente reveladas en nuestro espíritu, no en nuestras mentes. Por eso es que cuando oramos en el Espíritu debemos también creer y pedir la interpretación. Esta revelación que el Espíritu Santo da a nuestros espíritus será entonces emitida y ascenderá a la superficie de nuestro entendimiento. Proverbios capítulo 20, verso 5 declara: Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará.
A través del poder de la cruz, Dios nos ha dado un corazón nuevo. Vea Ezequiel 36, verso 26. Ahora nosotros podemos extraer consejo. El Espíritu Santo es conocido como el consejero de las profundidades de nuestro corazón renovado. Esto se confirma en la palabra de Jesús en Juan capítulo 7, verso 38 al 39. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Este verso también me trae a la mente Isaías capítulo 12, verso 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Juan establece con claridad que Jesús dijo, los ríos de agua viva, Juan 7, verso 38, que broten de su interior serán el Espíritu. ¿Por qué compara Jesús al Espíritu con el agua? El agua transmite vida y energía. Sin ella la vida en la tierra dejaría de ser. Lo que Jesús está diciendo al referirse al Espíritu como ríos de agua viva es que el Espíritu es la misma esencia de vida. Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas capítulo 4, verso 6. ¿De qué conocimiento está hablando Dios? Él está hablando específicamente acerca de sus caminos y propósitos. Las buenas noticias son que Dios nos ha enviado a su Espíritu para que podamos vivir una vida a plenitud, la cual proviene del conocimiento de su corazón. Es imposible servir a Dios sin poseer un entendimiento de quién Él es. Así como los miembros del equipo de mi ministerio no me pueden servir sin antes conocer mi corazón. Mientras leemos la palabra de Dios y pasamos tiempo en oración, el Espíritu nos revelará el corazón de Dios. Esta es la llenura que necesitamos para vivir una vida de gozo. Nehemías capítulo 8, verso 10 declara, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. En otras palabras, cuando nos deleitamos en Él, experimentamos el renuevo de su Espíritu. Recibimos fuerzas para lo que nos espera. Yo no sé de usted, pero yo no quiero vivir ni un día sin su gozo. Los misterios de Dios. De esta escritura en Proverbios y Juan podemos ver que el agua que sale de nuestros corazones contiene los misterios o secretos de la sabiduría de Dios. También sabemos que Dios revela estos misterios a través de su Espíritu. Así que vamos a mirar nuevamente lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 7. Mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio. La traducción de la palabra misterio en griego no significa misterioso o ambiguo. Literalmente significa escondido o no manifestado completamente. Imagíneselo de esta manera. Usted se encuentra en un restaurante de alta alcurnia. Llega el chef a su mesa para determinar cuáles son sus preferencias culinarias. Entonces le prepara una comida a su gusto particular. Cuando la comida está lista, un mesero llega y pone el plato frente a usted. Como es un restaurante tan exclusivo, la comida permanece cubierta hasta que llega el tiempo de revelar lo que hay. Usted sabe lo que está enfrente a usted en su comida, pero hay cierto misterio que rodea este platillo. Cuando el tiempo llega, el mesero dice, aquí está, y remueve la tapa del plato. Ahora usted puede ver la comida que el chef le preparó.
No es como si la comida no hubiera existido antes que la destaparan. La comida estaba presente antes de que usted supiera. El mesero reveló el misterio de su cena. El chef siempre supo lo que era, pero para usted era un secreto hasta que fue destapado el plato. Por su espíritu, Dios remueve la tapa de sus planes escondidos, su misterio, a través de la asociación con el espíritu. Ahora, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primera de Corintios capítulo 2, versos 7 y 12-13. Más tarde, en la misma carta, Pablo escribió: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Primera de Corintios capítulo 14, verso 2. ¿Puede ver la correlación? Cuando oramos en lenguas hablamos los misterios de Dios. Ya sabemos que estos misterios están escondidos en lo profundo de nuestro corazón. Vea Proverbios capítulo 20, verso 5. Y salen de nosotros cuando florecen en los ríos de agua viva de la sabiduría del Espíritu. Vea Juan capítulo 7, verso 38-39. Por lo tanto, orar en lenguas nos edifica porque saca ríos de agua viva, la misma esencia de la vida, para que podamos entender el consejo más profundo del Espíritu mismo. Como mencioné con anterioridad, ha habido muchas ocasiones en las que me he encontrado con alguna escritura que sobrepasa mi entendimiento. Cuando esto sucede, oro en el Espíritu y el entendimiento comienza a fluir. En numerosas ocasiones he estado en el proceso de escribir un libro, cuando de repente me topo con una pared. Parece que no tengo nada más que decir. Lo único que puedo hacer al llegar a este punto es salirme de mi computadora y comenzar a orar en lenguas. Cuando hago esto, me encuentro muchas veces sorprendido por la nueva revelación. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Los ríos de agua viva del Espíritu de Dios están fluyendo desde mi corazón. Si usted no está en comunión con Dios, entonces ciertos misterios continuarán escondidos en su mente natural. Estos misterios pueden incluir a qué iglesia debe ir, con quién se debe casar, qué trabajo debe tomar, qué casa debe comprar, cómo orar por sus líderes, cómo ser mejor esposo, cómo manejar algún reto que esté enfrentando con uno de sus hijos, cómo sobresalir en su trabajo y mucho más. ¿No está feliz de saber que Dios no nos dejó para que figuráramos la vida a través de nuestro propio entendimiento? A través de su Espíritu podemos descubrir sus planes, lo que es mejor para nuestras vidas, y de esta manera disfrutar la paz que nos prometió. Día 3. Paz, un regalo íntimo. Gálatas 5 nos dice que la paz es la evidencia de la presencia y la aprobación del Espíritu en nuestras vidas. Esta es una bendición maravillosa con muchas aplicaciones prácticas para nuestro diario vivir. Cuando yo era un hombre soltero, la identidad de mi futura esposa era un misterio para mí. En aquel tiempo, yo era novio de una mujer llamada Lisa Toscano. Sabía que verdaderamente me gustaba.
Amaba su personalidad y me sentía muy atraído a ella, pero yo quería casarme solamente con la chica que Dios había seleccionado para mí. En aquel tiempo Lisa vivía en Arizona y yo en Texas. Ambos queríamos la dirección de Dios con relación al futuro de nuestra relación. Así que le dije a Lisa, vamos a orar en el Espíritu por 30 minutos cada día por los próximos 30 días. Escucha tu corazón. Si sientes algún sentimiento de inseguridad, entonces Dios nos está diciendo que no prosigamos con nuestra relación. Pero si sientes paz, el Espíritu Santo nos está animando y dirigiendo a tomar el próximo paso en nuestra relación. Mientras orábamos individualmente ambos, sentimos una paz sobrecogedora con anticipación y gozo. Después de los 30 días discutimos abiertamente lo que habíamos sentido mientras orábamos y descubrimos que ambos habíamos experimentado las mismas cosas. Seguimos adelante y eventualmente nos casamos. Esto sucedió hace más de 30 años y estoy sumamente agradecido de que ambos hayamos experimentado esa paz. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El pasaje continúa con la explicación de cómo el Espíritu dirige a los hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Verso 16. Esta es la vía principal en la que el Espíritu nos dirige, por su paz o su testimonio. ¿Ha querido hacer algo alguna vez que parece ser la decisión correcta y lógica? Pero cada vez que piensa en ello, experimenta un sentimiento de incomodidad. Usted tal vez se haya preguntado, ¿qué tal será? ¿Por qué me siento de esta manera? Todo acerca de esta decisión parece estar en orden. Si usted estuviera en comunión con el Espíritu Santo, ese sentimiento de incomodidad sería Él diciéndole, no te muevas en esta dirección. Ha sido mi experiencia en muchas ocasiones. A veces mi decisión de seguir la dirección del Espíritu no tiene sentido hasta años más tarde. He aprendido a confiar en Él en esos momentos. Recuerde, su sabiduría no se limita a tiempo o espacio, lo que significa que Él siempre está considerando su futuro mientras dirige su presente. Entonces ha habido otros momentos cuando he sentido una gran paz al tomar decisiones que parecen ser un gran riesgo. Eso ha sido la paz de Cristo dirigiendo mi corazón. Escuche las palabras del apóstol Pablo. Y permite que la paz que llega del alma de Dios, gobierne, actúe como un árbitro continuamente en sus corazones, diciendo y resolviendo con finalidad cualquier situación que se presente en sus mentes. En ese estado de paz, al cual como miembros del cuerpo de Cristo, a esta paz ciertamente ustedes han sido llamados como miembros de Cristo, un cuerpo al cual han sido llamados a vivir. Y sean agradecidos, sepan apreciar, dando alabanzas a Dios siempre. Colosenses 3:15, traducción directa amplificada. Me encanta cómo la versión amplificada compara al Espíritu Santo con un árbitro. Un buen árbitro toma sus decisiones, llamadas sin cuestionar. De la misma manera, el Espíritu Santo, decidido, resuelve y contesta todas las preguntas, decisiones, preocupaciones que vengan a nuestra mente. Él compartirá su sabiduría con usted si le permite a Él hacer las llamadas y tomar las decisiones. Muchas veces sus decisiones o llamadas
son comunicadas a través de la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Este es el testimonio del Espíritu. La Escritura dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Hemos sido posicionados en Cristo Jesús, lo que significa que tenemos acceso a la paz que es tan escurridiza hoy en día. Jesús es el príncipe de paz, así que a aquellos que están en Él se les ha prometido paz. Cuando invitamos al Espíritu Santo a entrar en nuestros procesos de tomar decisiones, Él siempre dará testimonio a través de la paz de Cristo Jesús, tomando decisiones que traen paz. Como líder de Messenger International, he tomado muchas decisiones que fueron afirmadas solamente por su paz. El objetivo en discusión parece ser imposible, pero su paz me guardó de limitar el potencial de Messenger International a mi propio entendimiento. Ha habido muchas ocasiones cuando he escuchado al Espíritu hablarme claramente. Por ejemplo, mientras me preparaba para escribir este libro, yo estaba planificando escribir sobre un tema completamente diferente. Durante un tiempo de ayuno y oración, el Espíritu Santo me ordenó escribir acerca de lo maravilloso que Él es. La mayoría de mis decisiones son guiadas por la paz de Dios, siempre de acuerdo con su palabra, por la claridad de la directriz. Sin embargo, ha habido ciertos tiempos donde el Espíritu de Dios me ha hablado. Esto me sucede usualmente cuando Dios me está dirigiendo en una dirección completamente diferente. Permítame darle un ejemplo. La meta primordial de Messenger International es edificar la iglesia local. Nosotros creemos que la iglesia local es el método más estratégico para alcanzar al perdido, traer esperanza y provisión a los necesitados y hacer discípulos de las naciones. Más de 20,000 iglesias en Norteamérica han usado nuestros currículos. Por muchos años, nuestro enfoque principal fue alcanzar iglesias en los Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido. Entonces, el 31 de mayo del 2010, Dios me habló mientras leía el libro de Daniel. Has sido fiel en tu meta de alcanzar a la iglesia local de habla inglesa. Ahora te estoy enviando a un campo entero, las naciones del mundo. Fue un momento de asombro. No tenía idea de cómo iba a suceder. Así que hice una reunión con el director de nuestro ministerio. Le compartí la visión de lo que Dios había puesto en mi corazón y le dije que durante el curso del 2011 yo quería regalar 250,000 libros a líderes de las naciones subdesarrolladas. Todos se quedaron atónitos. Nunca habíamos dado nada que se acercara a ese número de libros en un solo año. Mi gerente general de operaciones y otros directores del departamento me cuestionaron repetidas veces sobre el asunto. Mi GGO finalmente me preguntó si había llevado este asunto a Dios en oración. Yo había escuchado claramente de parte de Dios que íbamos a alcanzar pastores y líderes en todo el mundo, pero Dios no me había dicho específicamente que el primer paso para alcanzar esta meta era regalando 250,000 libros durante el año entrante. Así que llevé esta meta a Él en oración. Dicho y hecho, tenía paz. El Espíritu Santo no tuvo que hablarme audiblemente porque yo sabía que esta meta estaba alineada con su directriz original. Sentí su testimonio.
Cuando le informé al equipo, ellos inmediatamente se unieron a la visión. Ciertamente Dios se movió en maneras milagrosas y pudimos regalar más de 270,000 libros a pastores y líderes en 47 naciones en el 2011. En el 2011 me iba a reunir con un pastor iraquí en Beirut, Líbano. Estaba en el Medio Oriente hablándole a 2,500 pastores y líderes. Él dirigía la iglesia más grande en su ciudad y era un hombre joven de apenas 36 años. Él me dijo: Señor Bibir, usted es como un padre para mí. He leído muchos de sus libros, me han llegado a mis manos. Hasta he usado mi tarjeta de crédito para bajar recursos de su sitio web. Cuando él dijo eso, quise que la tierra me tragara. Aquí estaba un hombre de una nación en guerra con recursos económicos limitados, haciendo todo lo posible para obtener material de Messenger International. Esto causó una vez más el clamar a Dios por sabiduría en cómo ayudar a estas iglesias locales, empoderando a sus líderes. Orando en el Espíritu, recibí la idea de cómo podíamos darles a pastores en naciones subdesarrolladas no solamente libros, sino los currículos enteros. El siguiente año dimos 1.3 millones de recursos a estos pastores y líderes. El número se ha seguido multiplicando desde entonces. Una pieza crítica del rompecabezas que vino al orar en el Espíritu fue lanzar cloudlibrary.org, un sitio web que le permite a pastores y líderes, al igual que sus congregaciones, bajar recursos en su lenguaje natal libre de costo. Así que sobrepasamos los 270,000 recursos regalados en el 2011. Y ahora el alcance se está multiplicando mes tras mes. Este es el tipo de trabajo que Dios puede hacer en y a través de nosotros cuando fluimos en el testimonio de la paz del Espíritu Santo. Día 4. Recibiendo dirección. Una de las áreas que preocupa a un gran número de creyentes es encontrar la dirección de Dios. Con frecuencia escucho a la gente decir: yo no sé lo que Dios quiere que haga con mi vida. Santiago nos dice qué hacer cuando necesitamos dirección. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Santiago 1:5. La palabra griega para sabiduría es sofía, la cual se describe completamente como la capacidad de entender y como resultado actuar sabiamente. Piénselo de esta manera. A través de la sabiduría de Dios podemos primeramente entender y después actuar. ¿Quién nos da la capacidad de entender la sabiduría de Dios y ponerla en práctica? El Espíritu Santo. Yo he estado en circunstancias en las cuales verdaderamente necesito dirección. Cuando comienzo a hablar en lenguas, la sabiduría y dirección de Dios vienen a mi espíritu y entran a mi entendimiento. El acto de orar en lenguas ilumina la dirección de Dios para nuestras vidas. Leamos Proverbios 25 nuevamente. Dice: como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. Otras traducciones usan la palabra propósito en lugar de consejo. En Cristo se le ha asignado una misión o propósito que es únicamente suya. Este propósito determina su dirección y está escondido en lo profundo de su corazón. Mientras ora en el Espíritu y descubre el consejo de Dios, Él le revelará su propósito. Esto no sucederá de la noche a la mañana. Así que
Sea paciente. Mientras usted invierte tiempo en la oración y la palabra de Dios, Él revelará el propósito para su vida. A uno de mis hijos le gusta ponerlo de esta manera: la Biblia es nuestro mapa y el Espíritu Santo es nuestro guía. Este regalo de dirección está disponible para cada área de su vida. Si está pasando un momento difícil con uno de sus hijos, haga un alto y tome tiempo para orar en el Espíritu. Él le mostrará cómo responder. Si usted está en el negocio de ventas y no sabe qué hacer, cierre la puerta de su oficina y pida la opinión del que lo sabe todo. Él habita en usted. Ahora lo que tiene que hacer es simplemente sacar lo que todavía no le ha sido revelado. Él desea darle dirección. Isaías 48:17 dice: Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Dios quiere que viva abiertamente su propósito en el reino, y Él anhela dirigir cada paso de su camino. Algunas veces escucho a personas decir: John, eso es solo espiritual y medio raro. No podemos traerle este tipo de peticiones a Dios. Él se interesa solamente por cosas relacionadas con el ministerio. Primeramente quiero decir que no hay nada raro acerca de Dios, así que no hay nada raro acerca de su involucración en cualquiera de las áreas de nuestra vida. Las personas pueden ser raras, pero Dios jamás lo es ni lo será. Tampoco debemos descartar nunca la promesa de Dios solo porque ciertas personas han hecho mal uso o pervertido una de las expresiones de su espíritu. Segundo, la Biblia nos instruye a orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5, verso 17. Muchos cristianos nunca han estudiado este verso en su contexto para entender lo que significa. Obviamente Pablo no está diciendo: mantenga sus labios en movimiento cada minuto del día. Después de todo, la Biblia nos dice que prediquemos el Evangelio y nos animemos los unos a los otros. No podemos hacer ninguna de estas cosas si nos pasamos cada segundo moviendo nuestros labios para orar. A lo que Pablo está haciendo referencia en este verso es a la comunión continua con el Espíritu de Dios. ¿Cómo se hace esto? En el verso 19 él dice: no apaguéis al Espíritu. El orar sin cesar es no apagar la presencia del Espíritu Santo. Significa que usted es consciente de su presencia y sensible a su voz. En otras palabras, no sofoque o reprima la involucración del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu quiere estar involucrado en cada aspecto de su vida. Quiere guiarle. Él desea tener una comunión constante con usted. Esta incesante comunión producirá en su vida la paz, la fuerza y la dirección del Espíritu Santo. Yo no he sido llamado a ser un hombre de negocios, pero si lo fuera, pasaría bastante tiempo orando en el Espíritu acerca de mi negocio. Luego, tomaría decisiones basadas en la paz que hay en mi corazón. Nunca desacredite la habilidad que posee para recibir dirección de su Creador, solo porque usted no está en el ministerio a tiempo completo. Él dirige sus pasos tal como dirige los míos. Tiempos personales de oración. Yo encuentro que mis tiempos personales de oración son mucho más efectivos cuando comienzo leyendo la Escritura. La palabra de Dios me aclara la mente y parece abrir el canal de mi espíritu a mi intelecto. Después de este tiempo de lectura, estoy mucho más conectado con el Espíritu Santo y mi tiempo de oración se enriquece con su presencia manifestada.
También he aprendido que Dios es rápido en revelarme cuando intencionalmente honro su presencia en mi vida. Cuando comienzo a meditar en su grandeza y bondad, de repente el Espíritu Santo se revela. ¿Por qué? El salmista nos da la respuesta. Dios, temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Salmos 89:7. Si usted quiere experimentar la presencia de Dios, debe acercarse a Él en reverencia. La forma más rápida para espantar la presencia de Dios es deshonrándolo al asumir que sabemos lo que su Espíritu quiere. Cuando Jesús dio el modelo de oración para sus discípulos, nos incluyó también a nosotros. Él comenzó diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. En otras palabras, cuando nos acercamos a nuestro Padre, debemos entrar primero en reverencia a su santa presencia. Cuando lo hacemos, el Espíritu Santo manifestará su presencia porque Él sabe que se le está dando su lugar. Su presencia nos dará perspectiva, sabiduría, conocimiento y poder. Él es nuestra verdadera fuente de vida, porque querríamos estar separados de Él. Intercediendo en el Espíritu. Solía orar regularmente con un pastor amigo mío. Durante nuestros tiempos de oración, frecuentemente intercedíamos en lenguas. En una ocasión supimos que estábamos dando directrices a algún área del Medio Oriente. Al siguiente día nos enteramos que un terremoto masivo había tomado lugar en Turquía. Yo creo que mi amigo y yo estábamos intercediendo por los cristianos en esta nación. Estábamos conectados a ellos a través del Espíritu, porque es el mismo Espíritu que reside en todos nosotros. Dios estaba hablando su bondad para aquellos creyentes en Turquía a través de nosotros. Este acto de intercesión espiritual tiene un significado extremadamente importante en el avance del reino de Dios en la tierra. El enemigo odia el hecho de que podamos declarar la voluntad de Dios sobre nuestros hermanos y hermanas a la distancia. Su meta es dividir y separar la iglesia, y le encantaría limitar nuestra intercesión a lo que usted y yo sabemos en nuestro entendimiento. Probablemente nunca se haya dado cuenta de su conexión con otros creyentes en el mundo. Es completamente posible que usted pueda interceder correctamente por otros creyentes situados en otras tierras, aun cuando no tenga ningún contacto natural con ellos. Una vez, mientras estuve en Kenia, conocí a un hombre de la tribu Masái. Él vino a los Estados Unidos y se hospedó en la casa de unos amigos en Pensilvania. El caballero se quedó con ellos por más de un mes. En varias ocasiones les hablaba y les daba noticias actualizadas de cómo estaba su familia en África. Finalmente le preguntaron: ¿Cómo usted sabe lo que está pasando en África con su familia? Su familia no tiene acceso a ningún teléfono. Él respondió: Bueno, Pablo sabía lo que estaba sucediendo con las iglesias de Colosas y Corintos cuando estaba lejos de ellos. Mientras oro en el Espíritu, el Señor me muestra lo que está sucediendo con los miembros de mi familia. Los versos a los que él se refería eran Colosenses 3:5. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Primera de Corintios capítulo 5, verso 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente
he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo estaba conectado en el espíritu con las personas de estas iglesias y sabía acerca de sus asuntos sin estar físicamente presente ellos. Ha habido muchas ocasiones cuando yo sé que uno de los miembros de mi equipo o compañeros han estado orando por mí. Estoy en medio de una situación grave y peligrosa cuando Dios repentina y milagrosamente interviene. Yo sé que en esos instantes ese alguien estaba orando por protección o intercediendo en el Espíritu por mi vida. Experimentando descanso. Hermanos, no seas niños en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Primera de Corintios capítulo 14, verso 20 al 21. Como tal vez haya usted notado a este punto, Pablo escribe mucho acerca de las lenguas en Primera de Corintios capítulo 14. En estos versos Pablo está parafraseando las palabras de Isaías, porque en Isaías 28, 11, 12 leemos: porque en lenguas de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo. Dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Dios profetizó a través de Isaías que hablar en lenguas proveería descanso y refrigerio. En una ocasión, uno de mis amigos que pastorea una iglesia grande estaba hablando con el pastor de otra iglesia grande. El pastor de la segunda iglesia le dijo a mi amigo: estoy listo para dejar el ministerio. Estoy cansado, estoy agotado, estoy desgastado. Mi amigo le respondió: tú has dejado de orar en el Espíritu, ¿verdad? El otro pastor titubeó. Bueno, mi amigo continuó: ¿cuánto tiempo inviertes en orar en el Espíritu? El otro pastor vaciló un poco, pero eventualmente dijo: bueno, yo estoy constantemente preparando mensajes. Tengo muchas cosas sucediendo con mi iglesia de 15,000 miembros. Y mi amigo preguntó otra vez: ¿estás orando en el Espíritu? Finalmente, el otro pastor respondió: no, para ser realmente honesto contigo, no lo estoy haciendo. Mi amigo dijo: comienza a orar en el Espíritu. Muy pronto, el pastor, que en unos momentos estaba agotado, ya no quería renunciar al ministerio. Hoy, ambos, él y su iglesia, están floreciendo. ¿Por qué es tan importante para el pastor que ora en lenguas? Nosotros recibimos descanso sobrenatural y nos rejuvenecemos cuando oramos en el Espíritu. ¿Cómo puede el Dr. Cho dirigir una iglesia de más de 800,000 miembros y no quemarse? Él ora en el Espíritu. No puedo pensar que un pastor que experimenta más presión y responsabilidad que el Dr. Cho. Su iglesia ha transformado a Corea del Sur completamente y él es uno de los pastores más respetados en el mundo. Sería imposible para cualquier hombre o mujer llevar este peso en sus propias habilidades. Pero yo sé que el Dr. Cho no depende de su propio entendimiento. Él le da prioridad a sus tiempos de oración y ora en el Espíritu por horas todos los días. Este tiempo de oración le proporciona fuerzas grandes y descanso. Lester Sumrall fue un gran hombre de Dios. Tuve el privilegio de pasar tiempo con él en varias ocasiones. Dr. Sumrall dormía solo 4 horas en la noche y escribía 4 libros a la misma vez. Él tenía mucho más energía que los miembros de su equipo de trabajo, a quienes él les doblaba la edad, y muchos eran predicadores jóvenes. ¿Dónde encontrabas estas fuerzas? Él pasaba mucho tiempo orando en el Espíritu. Por favor, entienda, nunca debemos de abusar de nuestros cuerpos. Dios claramente nos dice que honremos
y guardemos el sábado. Todos debemos disfrutar el descanso físico. Yo juego golf porque me distrae del trabajo y refresca mi mente y mi cuerpo. Es una gran fuente de descanso para mí. Pero junto con tener un día de descanso, orar en el Espíritu renovará nuestros cuerpos y almas. Desafortunadamente, muchas personas han experimentado quemarse prematuramente porque no estaban descubriendo su descanso en el Espíritu. Día 5. Nuestro hombre interior. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Primera de Corintios capítulo 14, verso 4. La palabra griega para edifica es oikodomeo. Esta palabra significa literalmente para construir o edificar. Cuando oramos en el Espíritu, edificamos nuestra capacidad para recibir la presencia y el poder de Dios. Jesús usó esta misma palabra griega cuando dijo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Mateo capítulo 7, verso 24. De manera similar, Dios nos dice a través de Judas: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Judas 1, verso 20. Recuerdo una vez cuando uno de mis amigos tenía un hijo que estaba bien enfermo. Los doctores no encontraban qué estaba mal con el niño, y mi amigo no sabía qué hacer. Finalmente se fue a su oficina y oró en el Espíritu por 5 horas. Salió de su oficina, manejó hasta su casa y fue directamente a la habitación de su hijo. Con gran autoridad le dijo: levántate de esta cama. Y el niño quedó completamente sano desde ese momento. ¿Qué sucedió? Esas horas en las que estuvo orando en el Espíritu había incrementado la capacidad de mi amigo para interceder y ministrar a su hijo. Todo lo que recibimos de Dios, lo recibimos por fe. Simplemente no hay otra manera. El tiempo con el Espíritu aumenta nuestra capacidad para recibir las promesas y la presencia de Dios manifestada por fe, porque edifica nuestro hombre interior. Adoración más profunda. Orar en un lenguaje celestial nos da la habilidad de adorar y alabar a Dios a un nivel más profundo. Pablo dijo: porque si bendices solo en el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Primera de Corintios capítulo 14, versos 16 al 17. Pablo está haciendo referencia a las expresiones corporales de alabanza y señalando que cuando nosotros bendecimos en el Espíritu, alabamos en lenguas, no estamos beneficiando a otros. Alabar en lenguas es una expresión privada, trae edificación personal, pero no colectiva. Pablo no está subestimando el acto de hablar en lenguas. Simplemente está diciendo que hay un tiempo y un lugar para el mismo. Note cómo Pablo incluye este punto. Tu acción de gracias es admirable. Verso 17. Cuando alabamos a Dios en lenguas, le permitimos al Espíritu Santo enaltecer preciosamente las maravillas y misterios de Dios a través de nosotros. Hay un nivel más profundo de adoración que ocurre cuando alabamos a Dios en una lengua celestial. Por eso es que Pablo cantaba en el Espíritu y con el entendimiento. Vea 1 Corintios capítulo 14, verso 15. Cualquiera puede ser lleno del Espíritu. Me entristece el corazón cuando los cristianos menosprecian a otros creyentes porque no oran
o hablan en lenguas. Estos hermanos y hermanas en Cristo simplemente no han experimentado el maravilloso regalo del Espíritu. No es para que sean avergonzados o menospreciados, porque somos uno en Cristo. Como discutimos en el capítulo anterior, el don de hablar en lenguas será disponible para todo creyente. Aquellos que todavía no hablan en lenguas no han sido excluidos de esta promesa. Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Hablarán en nuevas lenguas. Marcos capítulo 16, verso 17. Pablo dijo, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Primera de Corintios 14, verso 5. El deseo del corazón de Dios es que todos sus hijos disfruten los beneficios maravillosos en nuestro lenguaje celestial. ¿Cómo puede alguien recibir al Espíritu Santo? Antes de continuar, permítame decirle que muchos de mis amigos han recibido la llenura del Espíritu en el auto, en la casa, hasta en sus oficinas. Todo lo que tenemos que hacer es pedir y nuestro Padre Celestial nos dará su Espíritu. Si usted ya ha pedido este regalo, simplemente aprenda a rendirse. En primer lugar, antes de que usted pueda recibir la llenura del Espíritu Santo, debe recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Jesús dijo que el mundo, aquellos que todavía no han recibido salvación, no pueden recibir el Espíritu Santo. Vea Juan capítulo 14, verso 17. Si usted no ha hecho de Jesús el Señor de su vida, lo puede hacer sometiéndose a su señorío ahora mismo. Para más información de cómo recibir salvación, vea el apéndice. Si usted ya es un hijo de Dios, se puede estar privando del gozo de la llenura del Espíritu Santo. Si existe un patrón de desobediencia deliberado e intencional en su vida, Dios da el Espíritu Santo a aquellos que lo obedecen. Hechos capítulo 5, 32. Esto no significa que usted tiene que ser perfecto. Simplemente quiere decir que usted debe humillarse delante de Él. Esta es una señal de rendición a su voluntad. Mientras usted lo hace, Dios le dará la gracia para vencer las trampas del pecado y pueda una vez más abrirse para recibir la llenura del Espíritu. Una de las trampas más grandes de la desobediencia en la vida de muchos creyentes es la ofensa. Usted debe ser intencional en perdonar a los que le han hecho daño. Sin ninguna excepción, yo he sido testigo de que tan pronto un creyente ofendido que quiera recibir la llenura del Espíritu ofrece perdón, el Espíritu se manifiesta. Tome un momento ahora mismo para dejar ir a aquellos que le han hecho mal y pida a Dios que le dé su corazón para ellos. Yo discuto el tema de la ofensa con más detalles en mi libro titulado La trampa de Satanás. Simplemente pida con fe. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas capítulo 11, verso 11 al 13. ¿Alguien alguna vez mencionó que cuando usted pide el Espíritu Santo, puede que reciba un espíritu maligno? Estas palabras de Jesús alivian este miedo completamente. Dios es el dador de toda buena dádiva y don perfecto. Vea Santiago capítulo 1, verso 17. Si usted le pide al Padre el Espíritu Santo, Él no le va a dar un demonio. Él le dará el Espíritu Santo. Así que no tenga miedo a abrir su corazón a la llenura de su Espíritu.
Una vez que se haya abierto al Espíritu, no espere que Él tome su lengua y lo fuerce a hablar. Él le ha dado libre albedrío. El Espíritu es un caballero que nunca lo va a obligar o a empujar. Satanás le empuja. El Espíritu Santo lo guía o dirige. El Espíritu le dará las palabras, puede ser sílabas, sonidos o fragmentos de palabras tartamudeadas, pero debe rendirse a Él en 3 áreas: sus labios, su lengua y sus cuerdas vocales. Mientras lo hace, un lenguaje celestial comenzará a burbujear de su espíritu como una cafetera eléctrica. Tal vez sea una sílaba primero. Mientras usted se rinde en fe a esta sílaba, más comenzará a venir. Nuevamente, todo lo que recibimos de Dios es por fe. No hay diferencia para el don de lenguas. Solo hable lo que Él le da por fe. Y aunque tal vez comience tartamudeando, lo que está pronunciando eventualmente se convertirá en un lenguaje completamente desarrollado. Niveles más altos. La razón por la cual dediqué los últimos 2 capítulos para discutir el don de lenguas es porque creo que Dios quiere que tengamos un lenguaje celestial que nos conecte a profundidad con Él y aúna a su pueblo para los propósitos de su reino. La pasión del Espíritu Santo, sus deseos, es que todos los hombres y mujeres conozcan a Jesús. Mientras crecemos en intimidad y asociación con Él levantará nuestros ojos y nos revelará el mundo a través de una perspectiva nueva. Veremos un mundo desesperado por Cristo, pero también veremos y conoceremos por su Espíritu cómo hacer nuestra parte en dar a conocer a Cristo. Yo espero que usted haya disfrutado esta introducción al Espíritu de Dios. Todo lo que haya aprendido en estos capítulos es verdaderamente una probadita pequeña de sus eternas e inigualables maravillas, y Él anhela llevarle a un nivel más grande cada día de su vida. Le animo a leer este libro nuevamente de vez en cuando para que el Espíritu pueda estimular su corazón a conocerlo en formas nuevas y profundas. El Espíritu Santo se deleita en revelarle a Jesús. Honre su presencia e invítelo a cada área de su vida, no solo a las espirituales. Él ha prometido nunca dejarnos o desampararnos. Disfrute esta maravillosa promesa cada minuto del día. Mientras lee la palabra de Dios y pasa tiempo en su presencia, usted vendrá a conocer más y más al Espíritu. Rete los límites de su entendimiento y permitiéndole al Espíritu de Jesucristo gobernar su vida. Mientras hace esto, yo creo que veremos un despliegue de la gloria y la majestad de Dios como nunca antes. Devocional día 1. Orar en el Espíritu abre la puerta a una intimidad más profunda. Si le alabamos en el lenguaje privado de las lenguas, Dios nos entiende porque estamos compartiendo intimidades entre nosotros y Él. 1 Corintios capítulo 14, verso 2. La mayor bendición de orar en el lenguaje del Espíritu es mayor intimidad con Dios. El Señor de toda la creación tiene tanto deseo de tener compañerismo y comunión con nosotros que pone su propio espíritu en nuestro espíritu, capacitándonos para comunicarnos con Él a su nivel. ¡Qué asombroso! El pastor Kenneth Hagin afirmó lo siguiente: Dios es un espíritu. Cuando oramos en lenguas, nuestro espíritu está en contacto directo con Dios, quien es un espíritu. Hablamos con Él por un medio divino sobrenatural. Hablar en otras lenguas no es solamente la evidencia inicial
de la llenura del Espíritu Santo, sino también una experiencia continua durante el resto de la vida. ¿Con qué propósito? Para ayudarnos en la oración de Dios. Seguir orando y adorando a Dios en lenguas nos ayuda a ser siempre conscientes de su presencia que habita en nosotros. Si puedo ser consciente cada día de la presencia del Espíritu Santo que habita en mí, eso influirá mi modo de vivir. Cuando oramos en el Espíritu, no oramos en nuestro entendimiento, sino en el entendimiento de Dios. Su Espíritu ora la perfecta voluntad de Dios por medio de nosotros. Es importante orar en el Espíritu y alimentarnos de la palabra de Dios cada día, porque es así como conectamos íntimamente con Él. ¿Cuáles son su hora y lugar diarios para tener comunión con Dios? ¿Cómo le ha mostrado el Espíritu su amor profundo y personal? Si no tiene una hora y lugar, ore y pregunte al Espíritu Santo cuándo y dónde querría Él encontrarse con usted y demostrarle su profundo amor. ¿Ha tenido desconsideración o menosprecio por el don de hablar en lenguas? Si es así, ¿por qué? ¿Cómo le está ayudando esta lección a ver el lenguaje del Espíritu bajo una luz más positiva y poderosa? Si ha desconsiderado o menospreciado el don de lenguas, pida a Dios que le perdone y le llene de nuevo de su Espíritu. Algunos han batallado con usar sus lenguas de oración porque solamente tienen una o dos palabras. ¿Se aplica esto a usted? Si es así, imagine al Espíritu diciéndole suavemente estas palabras: Te amo. ¿Quieres usar lo que te he dado? ¿Me amarás y honrarás al hablar las palabras que tienes? Aunque son pocas, son especiales entre tú y yo. Tome un momento y responda. No compare su lenguaje íntimo de oración con el de otros. Utilice las palabras que el Espíritu le haya dado. Cuando sea fiel en lo poco, Él le dará más. Lea Mateo capítulo 25, verso 14 al 23, prestando especial atención a los versículos 20 al 23. Devocional día 2. Orar en el Espíritu revela los misterios de Dios. A ustedes Dios le da a conocer los secretos del reino de los cielos, pues al que tiene se le dará más y tendrá bastante. Mateo capítulo 13, verso 11 al 12. Jesús dijo que se nos ha dado la posibilidad de entender los secretos y misterios de su reino. ¿Cómo recibe y entiende usted esos secretos? Al permanecer en una relación con su Espíritu. Los misterios de Dios son revelados cuando usted ora en el Espíritu y pasa tiempo con Él. Oswald Chambers fue un escritor, orador y defensor de la devoción a Dios íntima. En el conocido libro En pos de lo Supremo, dice: ¿Cuál es la señal de un amigo? ¿Que él le cuente tristezas secretas? No, que él le cuente alegrías secretas. Muchos le confiarán sus tristezas secretas, pero la última marca de intimidad es confiar las alegrías secretas. ¿Cuál es uno de los misterios más asombrosos de Dios que el Espíritu le ha revelado? ¿Por qué es especial? ¿Comparte sus pensamientos, sentimientos y deseos personales con el Espíritu? ¿Habla alguna vez con Él sobre sus mayores sueños y temores? Los amigos lo hacen. Haga una pausa y comparta algo íntimo con Él. Algo querido para su corazón que no ha compartido antes o que no ha mencionado durante mucho tiempo. Si no comparte íntimamente cosas con el Espíritu, ¿a qué se debe? Pídale que le muestre lo que lo está evitando y que le ayude a compartir con libertad lo que hay en su corazón. Comunicarse con Dios no es solamente hablar, es también escuchar. Es necesario un balance entre ambas cosas. Si no tomamos tiempo para escuchar,
no podemos oír lo que el Espíritu está diciendo. Chambers continúa. ¿Hemos permitido alguna vez a Dios que nos cuente alguna de sus alegrías? ¿O le decimos nuestros secretos a Dios de modo tan continuo que no dejamos lugar para que Él nos hable? Al comienzo de nuestra vida cristiana estamos llenos de peticiones a Dios. Y entonces descubrimos que Dios quiere que tengamos una relación con Él mismo para ponernos en contacto con sus propósitos. Estamos tan unidos a la idea de oración de Jesucristo, hágase tu voluntad, que captamos los secretos de Dios. Dios dice que hay tiempo para todo, lo cual incluye tiempo para hablar y tiempo para estar en silencio en oración. Eclesiastés capítulo 3, verso 1 al 7. Pregunte al Espíritu, ¿estoy siempre hablando durante la oración? ¿Te doy tiempo a ti para revelar tus misterios? ¿Has estado intentando decirme algo que no he escuchado por no haber estado callado? Si es así, ¿qué es? Esté callado y escuche. ¿Qué le está hablando el Espíritu Santo? Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia. Efesios capítulo 1, versos 17 al 19. Devocional día 3. Orar en el Espíritu produce paz interior. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es paz. Gálatas capítulo 5, verso 22. ¿Qué es paz? Algunas veces, saber lo que algo no es nos ayuda a saber lo que verdaderamente es. La paz verdadera, la paz que Jesús da mediante su Espíritu, no se trata de tener una cuenta bancaria abultada, salud perfecta, una casa bonita y posesiones extravagantes o relaciones carentes de conflicto. La paz verdadera, la paz de Dios, no está definida por circunstancias o condiciones externas. Es estabilidad en medio de la dificultad. Es la capacidad de permanecer calmado mentalmente, emocionalmente, físicamente y espiritualmente en medio de los problemas. Deténgase y pregúntese, ¿qué entiendo yo por paz? ¿En qué está anclada mi paz? ¿Cómo difiere mi entendimiento de la paz, de la verdadera paz del Espíritu? ¿Qué necesita cambiar? Mediante el sacrificio de Cristo se nos da paz con Dios. Mediante la llenura del Espíritu Santo se nos da la paz de Dios. Jesús mismo dijo, les dejo paz, es mi propia paz la que les doy, pero no se las doy como lo da el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Juan capítulo 14, verso 27. ¿Qué hemos de hacer con la paz que nos da el príncipe de paz? Y que la paz, armonía del alma que proviene de Cristo, gobierne, actúe como árbitro continuamente en sus corazones, decidiendo y estableciendo con finalidad todas las preguntas que surjan en sus mentes, en este estado pacífico al cual, como miembros de Cristo, un cuerpo, fueron también llamados a vivir. Colosenses capítulo 3, verso 15. Imagínese a usted mismo como el bateador que ha estado a la base. A sus espaldas está agachado el árbitro de paz, y cada bola que lanza el lanzador envía una decisión que usted tiene que tomar. Ahora vuelva a leer con atención Colosenses 3:15.
¿Cuán importantes son las indicaciones del árbitro? ¿Qué le está hablando el Espíritu Santo sobre permitir que Él sea su árbitro de paz? El modo principal en que el Espíritu nos guía a la perfecta voluntad de Dios es mediante un sentimiento de paz interior. A eso se refiere la Escritura cuando dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Romanos capítulo 8, verso 16. ¿Qué decisiones está afrontando en este momento en las que necesita que Dios le guíe? Haga una pausa y ore en el Espíritu, después espere su testimonio de paz. ¿Qué le está hablando Él? Devocional día 4. Orar en el Espíritu libera sabiduría y dirección. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Santiago capítulo 1, verso 5. ¿Quién es el dador de la sabiduría y la dirección? El Espíritu Santo. Isaías lo llama espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de conocimiento y espíritu de consejo. Jesús dijo que Él es nuestro Maestro que nos guía a toda verdad. ¿Dónde vive nuestro Maestro? En nuestro interior, su templo. Siempre que le falte sabiduría sobre qué hacer, ore con su entendimiento y en el Espíritu, y Él le dará la dirección que necesite. Tome tiempo para meditar en estas poderosas promesas, recordando que el Señor y el Espíritu son el mismo. Esto dice el Señor: yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene y te guía por las sendas que debes seguir. Isaías capítulo 48, verso 17. Ya sea que desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Isaías capítulo 30, verso 21. El Señor dice: te enseñaré y te mostraré el camino, te estaré observando y seré tu guía. Salmos capítulo 32, verso 8. El amigo, el Espíritu Santo que el Padre enviará cuando se lo pida, hará que todo sea claro para ustedes. Juan capítulo 14, verso 26. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Juan capítulo 16, verso 13. Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos, guíame, encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. En ti confío a todas horas. Él guía por su camino a los humildes, al hombre que honra al Señor, Él le muestra el camino que debe seguir. Salmos capítulo 25, verso 4 al 5, verso 9, verso 12. ¿En qué necesita sabiduría y dirección? ¿Es su trabajo? ¿Es su salud? ¿Es su matrimonio? ¿Son sus hijos? ¿Son sus finanzas? ¿Es sus amistades? Cualquiera que sea la situación, intente practicar estos pasos. 1. Haga saber a Dios su petición especial de sabiduría, dándole gracias por su dirección en el pasado. Vea Filipenses 4, versos 6 al 7. 2. Ore en el Espíritu. Use el don de lenguas para orar tanto tiempo y con tanta pasión como el Espíritu desea orar por medio de usted. Vea Efesios capítulo 6, verso 18, Romanos capítulo 8, verso 26 al 28. 3. Pida al Espíritu la interpretación. Él revelará el misterio de lo que usted ha orado. Vea 1 Corintios capítulo 14, verso 13. 4. Anote lo que Él revele, entendiendo que puede que no llegue inmediatamente, pero llegará. 5. Pida gracia al Espíritu Santo para actuar según la dirección que Él dé.
Devocional día 5. Orar en el Espíritu le fortalece y edifica. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. Primera de Corintios capítulo 14, verso 4. ¿Por qué pelea tan duro el enemigo para evitar que usted ore en lenguas? Primera de Corintios capítulo 14, verso 4 da una potente razón. Él no quiere que usted sea fortalecido. Cuanto más fuerte sea usted en el Espíritu, más fuerte es para Cristo y mayor amenaza es usted para el reino de Satanás. Al igual que el alternador de su auto recarga la batería, orar en el Espíritu recarga su espíritu. Aleja el temor, la depresión y la negatividad. Le edifica de maneras que no pueden expresarse. Cuando usted ora en lenguas, aumenta su capacidad de albergar la presencia y el poder de Dios. ¿Ora usted en el Espíritu regularmente o en raras ocasiones? Si lo hace regularmente, ¿cuán a menudo y por cuánto tiempo? Si lo hace en raras ocasiones, ¿por qué? ¿Qué sucede en su interior cuando invierte tiempo en orar en lenguas? ¿De qué otros frutos y manifestaciones del Espíritu ha sido testigo como resultado? ¿Cómo le alientan a orar? ¿Cómo responde usted generalmente a situaciones estresantes y agotadoras? ¿Ha probado orar en el Espíritu? Haga una pausa y ore. Espíritu Santo, cambia mi respuesta natural y negativa por las respuestas sobrenaturales y positivas de orar en lenguas. Lléname de ti como nunca antes. ¿Qué acciones le está diciendo al Espíritu Santo que emprenda y que harán que Él sea una parte mayor de su vida cotidiana? Anótelas y póngalas en práctica. Sin duda, el enemigo ha llevado pensamientos a su mente y ha avivado sentimientos en su carne para impedirle orar en lenguas. Él lo hace con la mayoría de los creyentes. A continuación tenemos algunas de las razones y excusas comunes que él ofrece. ¿Le resultan familiares? Escriba cualquiera otra que se le ocurra. Después ore y pida al Espíritu Santo una respuesta capacitada por Dios para responder a cada mentira que el enemigo traiga. Estas son algunas de las razones y excusas comunes que el enemigo ofrece. 1. Esto no viene de Dios. Tú lo inventaste. 2. Me siento o parezco muy tonto. 3. Tan solo estás repitiendo lo que dijo una persona. 4. Esto no hace ningún bien. 5. No tengo ganas de orar en lenguas. 6. Lo único que tengo es una o dos palabras. 7. ¿Qué pensaría fulano si me oyera? Amigo, no permita que el enemigo le engañe pensando que no debería orar en lenguas. Deseche sus pensamientos y deje a un lado esos sentimientos. Abre su boca diariamente y fortalezcanse en esta fe más santa, orando en el Espíritu Santo. Judas, verso 20. Resumen del capítulo. Las expresiones de intimidad con el Espíritu, incluida la oración en lenguas, tienen un momento y lugar adecuados. No ignore, menosprecie o se abstenga del don de lenguas porque algunos lo hayan usado mal. Cuando ora en lenguas, está declarando los misterios de Dios y puede pedirle que Él le dé la interpretación de sus oraciones. El poder del Espíritu es dado a los humildes. La humildad abre la puerta a los misterios de Dios. Podemos orar en el Espíritu cuando necesitamos sabiduría, cuando deseamos adorar a Dios en un nivel más profundo o queremos interceder por otros. El Espíritu amplía de modo exponencial nuestras capacidades en todas estas áreas.
La dirección de Dios con frecuencia llega en forma de paz. Cuando oramos en el Espíritu y tenemos paz con respecto a algo, el Espíritu Santo está dando testimonio a nuestro espíritu y diciéndonos que avancemos. Orar en lenguas renueva y edifica todo nuestro ser. Tome tiempo para orar en el lenguaje del Espíritu cada día. Apéndice. ¿Cómo recibir la salvación? Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por el declarar abiertamente con tu boca tu fe que eres salvo. Romanos capítulo 10, verso 9 al 10. El Espíritu Santo anhela tener comunión con usted en todo momento, animándole y equipándolo para que conozca a Dios y avance su reino. Pero el primer paso para una vida de intimidad con el Espíritu de Dios es recibir salvación a través de su Hijo Jesucristo. A través de la muerte y resurrección de Jesús, Dios abrió un camino para que usted entrara a su reino como un hijo amado o una hija amada. El sacrificio de Jesús en la cruz le dio acceso a una vida libre, abundante y eterna. La salvación es un regalo de Dios para usted. Usted no puede hacer nada para ganárselo o para merecerlo. Para recibir este precioso regalo, primeramente tiene que reconocer el pecado de vivir sin la dependencia de su Creador, ya que esta es la raíz de todos los pecados que usted haya cometido. Este arrepentimiento es una parte vital para recibir salvación. Pedro lo hizo claro el día donde 5,000 personas fueron salvas en el libro de los Hechos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos capítulo 3, verso 19. La Escritura declara que cada uno de nosotros nacimos siendo esclavos del pecado. Esta esclavitud está basada en el pecado de Adán, quien comenzó el patrón de una independencia negligente. El arrepentimiento es la decisión de caminar alejándose de la obediencia a usted mismo y Satanás, el padre de las mentiras, y dirigirse en obediencia a su nuevo Maestro Jesucristo, el que dio su vida por usted. Usted tiene que darle a Jesús el señorío de su vida. El hacer a Jesús Señor significa que usted le cede toda su vida, espíritu, alma y cuerpo a Él. Todo lo que usted es y tiene. La autoridad de Él sobre su vida viene a ser absoluta. En el momento que usted hace esto, Dios lo libera de la oscuridad y lo transfiere a la luz y gloria de su reino. Usted simplemente pasa de muerte a vida. Usted viene a ser hijo de Dios. Si usted quiere recibir salvación a través de Jesús, ore estas palabras. Dios que estás en el cielo, yo reconozco que soy pecador y he fallado al no vivir justamente de acuerdo a tus normas. Yo merezco ser juzgado por la eternidad a causa de mi pecado. Gracias por no dejarme en este estado, porque yo creo que enviaste a Jesucristo, tu Hijo único, el cual nació de la Virgen María, para morir por mí y llevar mi sentencia en la cruz. Creo que resucitó al tercer día y ahora está sentado a tu diestra como mi Señor y Salvador. Así que en este día me arrepiento de mi independencia de ti y doy mi vida entera al señorío de Jesús. Jesús, te confieso como mi Señor y Salvador. Ven a mi vida a través de tu Espíritu y hazme un hijo de Dios. Yo renuncio a las cosas de la oscuridad a las cuales me aferré, y de hoy en adelante no viviré para mí, sino que por tu gracia viviré para ti, el que se dio a sí mismo para que yo pudiera vivir para siempre.
Gracias, Señor. Mi vida está ahora completamente en tus manos y de acuerdo a tu palabra, nunca más seré avergonzado. Bienvenido a la familia de Dios. Le animo a compartir estas noticias con otro creyente. Es importante también que busque una iglesia local que crea en la Biblia y se una a ella. De esta manera podrá conectarse con otros que le podrían animar personalmente y en su nueva fe. Siéntase en libertad de contactar nuestro ministerio para ayudarle a encontrar una iglesia en su área. Visite messengerinternational.org. Usted acaba de lanzarse en una de las jornadas más extraordinarias para la intimidad con el Dios Altísimo. Deseo que pueda crecer en amistad con Él cada día.